Buenos días, arrancamos el primer tema de esta serie de vídeos donde voy a hablar de metafísica siguiendo los epígrafes que hay en la asignatura de Metafísica 1 de la UNED en este año 2024-2025. Iré leyendo, por supuesto, el guión que tengo preparado, porque el libro del profesor Martínez Martínez no es el mejor para leer, te vas a desesperar. Y es una pena, porque esta asignatura es muy bonita, aprendes muchas cosas, pero te lo tienen que contar de otra manera. Si no, no vas a llegar a descubrir todo lo que se esconde detrás de esa palabra, la metafísica, ¿no? Bueno, el origen de la palabra, todo el mundo lo sabe, se remonta a la época de cuando falleció Aristóteles, muchos años después. Andrónico de Rodas, recopilando los libros del maestro, pues vio unos libros que no encajaban ni en filosofía, ni en política, ni en lo que ellos llamaban la física, que era más bien physis en el sentido de naturaleza, y bueno, pues los llamó esos libros que están más allá de la física, metafísica, y ese es el concepto originario que luego ha dado mil vueltas, ¿no? Comenzamos con la crisis de la metafísica. ¿Por qué hay una crisis? Bueno, hay una crisis por una crítica sistemática que se ha ido haciendo a esta palabra, incluso porque desde Hume, el filósofo inglés, decía que no tiene ninguna base empírica, es decir, él criticaba los conceptos de yo, de sustancia y de causalidad, porque decían que en la naturaleza pues no se pueden observar, ¿no? Posteriormente Kant amplió esta crítica diciendo que no solamente no tenía base empírica, sino racional, es decir, la metafísica nunca podría llegar a ser ciencia al nivel de la física o de las matemáticas, y sí serían postulados de la razón, ideas regulativas, como se verá, ¿no? A continuación, Nietzsche pues la destruyó diciendo que eran juegos de lenguaje que no tenía ningún sentido. Para Freud y Marx tenía base en la estructura social, la metafísica eran estructuras sociales que había que un profundo análisis, ejecutar un profundo análisis para desvelar sus raíces, y para Freud eran simplemente instintos ocultos del ser humano. En general lo llamaban ideologemas. Y por último, la filosofía analítica, ¿no?, y el estructuralismo entienden que es un puro juego especulativo. La metafísica no tiene ningún sentido. ¿Cómo ha reaccionado la metafísica? ¿Cómo ha solucionado estas críticas, estos golpes, ¿no? Pues de tres maneras. En primer lugar, algunos optan por prescindir de los conceptos tradicionales de la metafísica. Son los neopositivistas, que se centran en el análisis lógico del lenguaje, ¿no? Tratan de ver qué parte de lo que se propone tiene sustancia en el lenguaje. Así Carnap deslegitimó los conceptos metafísicos porque creían que eran simplemente pseudopoesía o pseudoproposiciones, ¿no? Pero no cumplen el principio de verificabilidad. No se puede verificar una proposición metafísica. Los estructuralistas, como Levi Strauss, pues analizan las estructuras de la mente y la cultura sin recurrir a nociones del más allá y solamente lo que puede ser objeto de un análisis estructural. Otros tratan de reconstruir la metafísica, de salvar los muebles, ¿no? Y en este sentido, los neoescolásticos recuperan nociones como la sustancia y el ser, actualizándolos en un diálogo permanente con la modernidad. Otros, como la hermenéutica, no usan, como Heidegger, se plantea el problema del ser, diciendo que todo el enfoque sobre el ente estaba errado y lo que hay que hacer es el estudio del ser, no del ente. Hay que hacer ontología y no ontología, ¿no? Después otros creen que hay que superar la metafísica. Así Derrida analiza todos los binarios, bueno, malo, esencia, devenir, y le pasa un filtro para demostrar sus contradicciones internas. Y luego pues autores, como decíamos, como Heidegger, que habla que el ser tiene que pensar más poéticamente sobre este concepto, ¿no? Poéticamente habita el hombre sobre la tierra, y la metafísica ha buscado lo eterno, lo inmutable, y el pensar poético pues acepta el carácter transitorio y efímero de la existencia. Somos seres para la muerte, y en ello hay una apertura hacia lo sagrado, como decía Otto también, ¿no? Conclusión, pues la metafísica está en transformación, y desde el abandono del marco clásico a la emergencia de nuevos conceptos que crean una nueva metafísica. Ahora bien,
Otro tema que se plantea es que la metafísica es un saber problemático y cómo esto se opone al saber teoremático, ¿no? Tres autores clásicos, Sócrates, Platón y Aristóteles, entendían que la metafísica es un saber que plantea problemas, que no trata de ofrecer soluciones, sino generar un debate con un carácter dinámico y abierto, ¿no? Para Sócrates la filosofía era la esencia de su forma de entender la vida, ¿no? Para Platón la filosofía surge en el asombro a lo dado, en la constante interrogación de qué hay ahí, y Aristóteles, su metafísica tiene una doble pretensión, que algunos creen que es fracasada, que es una ontología que quiere plantear un discurso unitario sobre el ser, ¿no? Y no lo logra superar, y luego que pretende hablar de una teología como un fundamento último, que la filosofía fuera una filosofía primera, el fundamento último de todo lo que él plantea en la física, ¿no? La escolástica parte de esta situación y trata de teorematizar el planteamiento aristotélico, y entonces lo que hace es traicionar las raíces, ¿no? Y el carácter que era aporético, es decir, sin dar soluciones, abierto y problemático de la metafísica, como denunciaba Lenin, en realidad lo que quieren es convertirlo en un saber definitivo, con soluciones definitivas, y este es el problema de la metafísica, ¿no? Para Deleuze y Kant, Deleuze dice que hay que poner dos tipos de problema: el teoremático, que reproduce teoremas y sistemas cerrados, no cabe cuestionamiento, y el problemático, que plantea problemas y es más dinámico. Este pensamiento nómada y heterogéneo se aleja de las esencias y privilegia los acontecimientos, lo que pueda ocurrir, los márgenes, la frontera. Kant distingue juicios determinantes y juicios reflexivos. Juicios determinantes pasan de lo universal a lo particular, y ese tipo de juicios propios de la lógica y de la ciencia natural, y los reflexivos son reflexionantes, pasan de lo particular, de analizar una serie de casos, a formular leyes generales. Es característico de la estética y la teología. Esta distinción inspira un enfoque metafísico basado en la reflexión y no en la mera deducción. Los juicios reflexionantes demuestran que la realidad no puede deducirse a unos conceptos universales, rígidos y cerrados. Lyotard retoma la problemática kantiana y la aplica a conflictos insolubles por falta de principios comunes. La metafísica lidia con preguntas y conceptos que no encajan perfectamente en un esquema único, por lo que el enfoque tiene que ser abierto, ¿no? Y una de las ideas más conocidas de Lyotard es que en su obra La condición posmoderna, estamos en una crisis de grandes relatos. Hay que volver a los microrelatos, ¿no? Él introduce el concepto también de juegos del lenguaje, como había señalado el segundo Wittgenstein, donde no hay un único lenguaje o discurso que pueda abarcar todas las esferas de la vida humana, sino que hay reglas, ¿no?, que legitiman un experimento científico, pero que esas no valen para valorar, por ejemplo, una obra de arte. Es decir, según en qué campo estés, tendrás que usar un lenguaje u otro lenguaje. Lyotard argumenta así también que la ciencia ha dejado de ser un metarrelato que se puede legitimar a sí misma hablando de un propósito universal, e introduce el concepto de performatividad para describir cómo la ciencia moderna ya no se legitima mediante la búsqueda de una verdad universal, sino a través de su capacidad de producir resultados medibles y útiles, es decir, de la practicidad. Habla de performatividad porque es la palabra en inglés de performance, de desarrollo, de ejecución. Conclusión, pues estamos ante una metafísica abierta que propugna asumir la heterogeneidad y la diversidad como puntos de partida y evitar sistemas cerrados y absolutismos. Esto nos plantea que la metafísica es un campo que se debate entre dos fronteras, entre dos países, ¿no?, la ciencia y la poesía. Así Popper dice que las afirmaciones metafísicas no dicen nada sobre la realidad porque son compatibles con cualquier estado de la misma. Es decir, yo puedo afirmar cualquier cosa de la metafísica o de Dios o del fin del mundo y todo es compatible con el estado actual, ¿no? Y esta posición, aunque puede parecer extrema, subraya que la metafísica no se relaciona directamente con la realidad, sino de forma mediata y flexible. Así que aunque los avances científicos puedan permitir avanzar algunas teorías metafísicas, sin
embargo, no hay afirmaciones concretas sobre la realidad. Y hay una mayor resistencia a cambios que en las ciencias, y es compatible la metafísica con diversos estados de realidad. Eso significa que simplemente lo que hay que tener es una elección de una visión que no depende de una estricta racionalidad, sino también de prejuicios, de estilos de pensamiento, incluso del gusto estético de cada uno. En ese sentido, las posturas metafísicas están relacionadas con tu visión del mundo y tu personalidad, ¿no? No solo por una pura racionalidad, no es 2 más 2 son 4, sino en qué ambiente te hayas educado. Eso va a tener influencia en tu visión metafísica. Manoni relaciona de nuevo el concepto del mito, ¿no? Dice que es un mito la metafísica, pero es un mito sobrio, es un mito que no está lleno de metáforas desmesuradas como los mitos antiguos, en contraposición por ello a los mitos tradicionales, ¿no? Las preguntas de la metafísica son aquellas que no se pueden responder por la ciencia y son un campo de exploración imaginativa, ¿no? Es un enfoque no científico, sino creativo. Es decir, para Manoni hay una relación, una conexión entre la metafísica y el mito, pero un mito controlado, ¿no? Otros autores hablan de que la poesía, como la metafísica igual que la poesía, explora los límites de lo pensable y construye mundos posibles mediante el lenguaje y el pensamiento, ¿no? No tiene las restricciones científicas de control y de fiabilidad y le permite una exploración más flexible. La metafísica tradicionalmente se ha dividido en ontología y teodicea. Vamos a ver estas dos ramas que todavía tienen peso hoy en día, ¿no? Así, la ontología es la teoría del ser y la teología se refiere o la teodicea se refiere a la teología natural, no a la teología revelada. La ontología como teoría de las categorías, así lo entendía Aristóteles, ¿no? La ontología contemporánea no se enfoca ya en la búsqueda de las esencias últimas de las cosas, sino en reflexionar las grandes ideas de la razón, en contraste con los conceptos propios de las ciencias, que son propios del entendimiento. El entendimiento opera con conceptos particulares que permiten comprender fenómenos específicos y la razón se orienta hacia ideas generales y estructurales, ¿no? Hay una división entre entendimiento y razón en toda la historia que luego aparece en algunos temas posteriores y es muy interesante. Así la ontología puede entenderse como una teoría de las categorías que busca articular y sistematizar las estructuras fundamentales del pensamiento y la experiencia. El objetivo de la ontología es ofrecer una visión sinóptica y unificada provisional, que sinóptico proviene del griego, que significa sin, junto, y opsis, vista, literalmente ver en conjunto, ¿no? Una visión sinóptica es la que te permite tener una visión general, unificada de algo, integrando todos los elementos del paisaje en un solo concepto. Este enfoque no pretende alcanzar una verdad absoluta, sino que concibe un sistema abierto, preparado para integrar elementos como el azar o lo imprevisto, ¿no? La ontología moderna no busca un ser fuerte, sino un ser débil, un concepto que, lejos de estabilidad, se presenta como un abismo más que como un suelo firme. Conceptos estos que están en la filosofía, sobre todo de Heidegger, ¿no? Un ser descentrado y múltiple. No tiene un único centro, sino varios centros. Azaroso y contingente. No hay certidumbres, ¿no? Y un ser errante y dinámico que está a la deriva constante y en búsqueda de una orientación. Esta nueva ontología no tiene raíces sólidas, sino se construye sobre márgenes y fronteras que continuamente se desplazan. Es un pensamiento que rechaza la distinción tradicional entre interior y exterior, entre esencia y accidente. Esto es un poco lo que decía Deleuze de eliminar los conceptos binarios, ¿no? La teodicea, en cambio, se preocupa de estudiar el problema del mal. ¿Por qué existe el mal en el mundo y cuál es el sentido último de la existencia humana? Entonces se reformula la teodicea hoy en día, se elimina de la teología natural. La teología natural busca conocer a Dios mediante la razón, ¿no? Y la observación del mundo. Pero esto queda fuera de la reflexión de la teodicea hoy en día. Hoy en día no se articula un concepto sobre Dios, sino se habla de lo otro, para aludir a Dios, dentro de un marco racional, no necesariamente religioso, sino más espiritual. Y esto se asocia con el deseo de justicia, la esperanza de redención y el recuerdo del sufrimiento humano acumulado. Y también se habla de lo infinito como una creación humana que refleja el anhelo de trascendencia frente a la evidente finitud de la existencia humana.
La teodicea se centra justo en este concepto de la finitud, una característica esencial de la condición humana. Nadie se libra de morir, y aún y todo mantiene abierta la esperanza de que esa finitud no sea la última palabra, de que haya algo más, ¿no? El problema del mal en el mundo lo planteó sobre todo Max Weber en su época, en su obra La ética del protestantismo, ¿no? Y él identificó tres respuestas fundamentales que daba el ser humano. Una es la escatología mesiánica: llegará un redentor divino humano que nos transformará, y que esto promete una redención futura y un cambio radical. Otra visión era la creencia en un más allá, ¿no? Una compensación ultraterrena donde el bien y el mal serán retribuidos de manera justa. A los que han pecado se les castigará, a los que han hecho bien se les darán premios. Un juicio final, ¿no? Este es el sentido de la creencia en el más allá. Y por último, la idea que ya aparece en algunos diálogos de Platón como la transmigración de las almas, ¿no? Vinculado más a filosofías orientales, donde cada reencarnación es una nueva vida que te viene en función de tus acciones pasadas, una especie de teoría del karma, ¿no? Así que bueno, la teología o la metafísica contemporánea hoy en día, en este ámbito de la teodicea, es menos una afirmación de verdades absolutas y más un reconocimiento de los límites del pensamiento, ¿no? Entonces, para resumir, la ontología navega la complejidad, la amplitud, y es una construcción continua. En cambio, la teodicea reconoce límites humanos, mantiene la esperanza, habla de la infinitud y no habla tanto de Dios, sino como de lo otro, ¿no? ¿Cuáles son los tópicos metafísicos, no? Pues en este apartado se habla de la ontología, por un lado, razón, praxis y realidad. Vamos a ver la razón. La metafísica tiene como reflexión una gran conexión con las ideas de la razón y se sitúa, como decíamos antes, en oposición a los conceptos del entendimiento. El entendimiento es propio de las ciencias, busca certezas, ¿no? Entonces, la razón opera como un principio crítico y sistemático que busca crear grandes narrativas, ¿no? Que dé explicaciones provisionales, no definitivas. Por otro lado, la realidad, la ontología asume que hay una realidad múltiple, descentrada, cambiante, abierta a la contingencia, y propugna un ser débil frente a un ser fuerte. Y por último, la praxis, en este aspecto se refiere a su conexión con la acción humana, con la práctica, ¿no? Y así, la praxis es algo creativo y contextual, depende de cada cultura, no es un proceso creativo y sujeto al cambio histórico. A continuación veremos la relación entre Kant, Popper y Gustavo Bueno, ¿no? Kant, el sistema propuesto por Kant de las ideas de la razón, ya lo sabemos: la razón pura relacionada con la ontología y las categorías fundamentales, la razón práctica vinculada con la praxis, con el hacer, la ética, cuál es el comportamiento. Él hablaba de una ética, un imperativo categórico, y la razón teológica relacionada con las cuestiones de sentido, ¿no? Aquello que no podemos hacer ciencia, pero que nos guía en nuestro comportamiento. Popper habla, junto con Gustavo Bueno, de una estructura tripartita del conocimiento, ¿no? Gustavo Bueno, que es un filósofo que dio clases en la Universidad de Oviedo, hablaba de un materialismo filosófico y propone una concepción de tres mundos, que es el M1, M2 y M3. El mundo 1 es la realidad física, lo que ves cada día, que abarca la realidad material y objetiva. El M2, el mundo 2, es la subjetividad, lo interno, que abarca la acción práctica intencionada y tiene relación con la teodicea. El anterior tenía relación con la ontología, este con la teodicea. Y el tercer mundo son construcciones culturales y científicas, que es donde se sitúa la reflexión de la metafísica y que es la materialización del pensamiento humano, donde se plantea la interacción entre el mundo 1 y el mundo 2, ¿no? El método de la metafísica es otra cuestión que se plantea en este tema. ¿Cuál es el método de la metafísica contemporánea, ¿no? Pues se enfrenta un poco, o es fruto de lo que acabamos de plantear. Es un sistema abierto, hay necesidad de abordar cuestiones últimas, pero con un ámbito de no dar soluciones definitivas. Es un método no preestablecido, a diferencia de las ciencias, donde los métodos están definidos. Pues según Benveniste, esta metodología de la metafísica recuerda al término sánscrito panta, que
no es una simple trayecto final, sino un camino lleno de rodeos, de vericuetos, de incertidumbres, y este enfoque es el de la metafísica, el de ir dando un paso adelante y dos atrás, ¿no? Es un avance exploratorio y no, en ese sentido, científico con unas reglas medidas, ¿no? Porque se enfrenta a regiones desconocidas y hasta cierto punto hostiles, señala el autor. La hermenéutica como base del método, ¿no? Entonces, en este mundo de la metafísica se habla de la necesidad de utilizar la hermenéutica, integrar textos y contextos diversos, aprovechar la riqueza de diversas tradiciones culturales y así generar nuevo significado, buscando una síntesis interpretativa. Persigue insertar elementos de diferentes orígenes en un texto común, revelando la necesidad de la interpretación. Entonces, el método metafísico combina diferentes disciplinas, inducción y deducción, se sirve de datos científicos y artísticos, aplicando razonamientos que parten tanto de lo particular como de lo general. Analogía y metáfora, ¿no? Son herramientas fundamentales para la construcción de significados en el ámbito metafísico, que se aproxima por ello más a la literatura y al arte, a la poesía, como decíamos, que a las ciencias exactas, y el estructuralismo, que define un orden basado en estructuras que configuran lo real. Estas estructuras no son, sin embargo, estáticas, inamovibles, se mueven, y esto, aunque permite un punto de partida, no hay que tomarlo en sentido literal, permite llegar a conclusiones mediante aproximaciones sucesivas. El método metafísico no es, por ello, heredado de una tradición continua, sino surge de una continua interpretación y reinterpretación de las fuentes, ¿no? Debido al naufragio de la modernidad. Bueno, pues este es el primer tema, que es cortito, la verdad, muy sencillo, plantea la crítica a la metafísica, las soluciones que se han ido dando y una diferencia entre ontología y teodicea, es decir, la teoría de las categorías y la respuesta del hombre ante el problema del mal en el mundo, cómo se aborda hoy en día. Todo, como lo vais a ver en todas estas lecciones, siempre hablando de que la metafísica hoy es abierta, es un tema de fronteras, es un ser débil, apertura a lo desconocido, el abismo, nada de verdades últimas, en fin. No deja nada decidido, lo deja todo en el aire, y es un poco el lenguaje que utiliza este autor Martínez Martínez en su libro para decir que la metafísica pues está por descubrir, que te lo busques tú mismo, siempre intentando escapar de frases que decidan algo. Todo queda en el aire. Nos vemos en la siguiente clase.